Dios le bendiga en esta tarde, hermanos. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios una vez más que podemos estar compartiendo su palabra, que podemos estar meditando juntos en ella, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé revelación, que abra nuestro entendimiento, ¿sí? Para poder ver lo que el Señor en esta tarde quiere hablarnos, poder estar atento a su voz. Pidiendo la guía del Espíritu Santo, orando, más que por ahí una enseñanza, es algo que Dios puso en mi corazón para que juntos podamos meditar. Y si bien quizás es una palabra que muchas veces la hemos compartido, ¿sí? Y que por ahí la conocemos, pero quizás en esta tarde Dios quiera hablar nuevamente. Su palabra es viva y eficaz y su palabra permanece para siempre. Dios no ha cambiado. Los tiempos pudieron haber cambiado, ¿sí? Las épocas, pero Dios sigue siendo el mismo. Y su palabra, como dije, permanece para siempre. Quisiera compartir en el libro de Romanos, capítulo 12, este libro, esta carta, mejor dicho, esta epístola escrita por el apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, de versículo 1 y 2, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Damos a Dios gracias por esta palabra, ¿sí? Y como dije, si bien vamos a centrarlo un poquito en el versículo 2, pero en el primero, que habla y hace referencia a presentar a vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, hablando de una rendición total, ¿no? Ese llamado que Dios nos hace de una entrega y una consagración total de toda nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, a vivir de una manera, a vivir en santidad, ¿no? Agradándole a Dios, obedeciendo a su palabra, a todo lo que Él nos ha dejado escrito en ella. Y en una entrega y en una adoración total a nuestro Dios. Pero en el versículo 2, Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo, ¿no? Y por ahí me venía esta palabra, meditaba en ella, por varias situaciones, ¿no? En esta época y en este tiempo que estamos viviendo. Por ahí escucho inquietudes, ¿no? O preguntas que están surgiendo, qué sucederá, qué pasará por ahí con ciertos temas, ¿no? Actuales que escuchamos, ¿sí? Cotidianamente, que se está viviendo en esta época. Y entonces el Espíritu Santo me llevaba a esta palabra nuevamente, a meditar en ella, y Pablo acá diciendo: no os conforméis a este siglo, hablando de no conforméis. En otras versiones habla dice, no se amolden, o no os adaptéis, o no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Si bien nosotros estamos en este mundo, vivimos, no pertenecemos a este mundo, ¿sí? Nosotros tenemos una ciudadanía al aceptar a Jesucristo, al pasar a ser hijos de Dios, ¿sí? Hay una ciudadanía celestial que tenemos, aparte de ser ciudadanos, ¿sí? Lo que sería en cuanto a nuestra nación, en lo terrenal, ¿sí? Tenemos esa ciudadanía celestial, el reino de Dios en nuestras vidas, y cuando hablamos de reino de Dios se refiere a ese gobierno, ¿sí? En todos los aspectos, ese gobierno en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y como decía, no somos estamos en el mundo, tenemos una misión, ¿sí? Un propósito que cada uno, y que Dios nos ha dejado, y como esa comisión de ir y predicar el evangelio, ¿no? Pero no pertenecemos, digamos, no tenemos las costumbres ni los valores, ¿sí? de este mundo.
espero poder estar explicándome bien. Es decir, nosotros nos basamos y nos fundamentamos y vivimos conforme a la palabra de Dios y agradando a Dios. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? En cuanto a esta época. Yo buscaba en lo que la palabra, ¿no? que significa conformista, cuando una persona es conformista. Y en realidad dice que es alguien que se adapta fácilmente a cualquier circunstancia o ideología, ¿no? Es una actitud, digamos, del que se adapta a cualquier circunstancia o situación. Sea buena o sea mala, podríamos decir, ¿no? Entonces alguien que se conforma, que se amolda, como en otras versiones decía, que se amolda a un cierto, a una cierta manera, ¿no? Y cuando habla por ahí de este siglo, refiriéndose en cuanto al sistema, ¿no? O a la época que nos rodea, en cuanto a las opiniones o esas ideas o maneras de personas que no conocen a Dios. Entonces Pablo acá lo que anima, ¿no? y nos está queriendo decir, enseñar y exhortar, ¿no? Es no conformarnos a este siglo, a las costumbres, ¿sí? A las ideologías, sino a la mentalidad, digamos, ¿no? O a la filosofía que tiene el mundo, o a los valores que tiene el mundo, que no son acorde o que no agradan a Dios. El pensamiento que muchas veces tienen las personas, ¿sí? del mundo. Entonces Pablo dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, renovar nuestra mente, siendo transformado cada día. Y cuando habla de la renovación de vuestro entendimiento, cómo renovamos nuestra mente, es a través de la palabra de Dios. Pareciera muy repetitivo decir siempre lo mismo, pero es que nuestra vida se basa en una vida de oración, de búsqueda, de esa relación personal con Dios y de la palabra de Dios, que ahí el Señor, nuestro Dios, dejó todo escrito, ¿sí? Las normas, las leyes, de cómo debemos actuar, pensar, de lo que Dios quiere, cuál es su voluntad realmente para nuestras vidas. Por eso dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente a través, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento, ¿sí? Y podamos buscar realmente qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios me enseña a través de su palabra. Cuando voy a tomar decisiones, cuando voy a actuar en tal circunstancia o en tal situación. ¿Qué me dice Dios? ¿Qué me dice y qué me enseña su palabra? Es decir, ¿cómo podremos saber lo que Dios quiere para nuestras vidas? Si no es a través de una relación personal e íntima con Él y una búsqueda continua, ¿sí? Y meditando en su palabra día y noche, y leyendo su palabra y estudiando su palabra. De una manera un poco más clara, ¿no? Pablo lo que está queriendo decir aquí es no conformarse con las cosas que, o no hacer las cosas que para Dios no son agradables y no son buenas, ¿no? Dios nos ha llamado a una vida distinta, hablando en lo moral y en lo espiritual, ¿no? A lo que por ahí vive el mundo. Nosotros nos basamos, ¿sí? En cuanto a la palabra, a lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso es que Pablo nuevamente, vuelvo a recalcar, dice, debemos ser transformados. Nuestra mente, ¿sí? Lo que nosotros por ahí muchas veces creemos y pensamos que es lo mejor o que está bien, debe ser transformado. Esos pensamientos, esa idea basada en la palabra de Dios, que es
la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Que es buena, agradable y perfecta. En una palabra es no adaptarse, sino moldearse a las cosas que no agradan a Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. No entrar como en esa corriente del mundo, ¿sí? Sino ser obediente a lo que Dios quiere y lo que Él nos ha dejado establecido y nos ha enseñado. Y nos enseña cada día, porque cada día vamos aprendiendo más de Él y conociéndole cada día más. Por eso que en este tiempo donde muchas cosas están sucediendo en esta época, más que nunca, más que antes, y creo que eso es lo que Dios viene hablando y por ahí lo que Dios quiere es hablar y que podamos entender cuánto necesitamos de esa búsqueda y de esa intimidad en lo secreto para poder oír su voz a través del Espíritu Santo y saber cuál es la voluntad de Dios realmente para nuestras vidas y para las cosas que vendrán y decisiones futuras que deberemos tomar. A través de la palabra de Dios, alimentándonos de ella, podremos discernir. El Espíritu Santo nos da discernimiento, ¿sí? Del bien y del mal, de lo que es correcto y lo que no es correcto delante de Dios. Y no entrar en un conformismo, en un estado como de, por decirlo así, de confort. Nosotros no debemos ser de esos, ¿sí? Sino que cada día debemos ser transformados por el Señor en nuestras vidas y en nuestro pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Digamos, poder ver como el Señor las ve y poder ver a través de su palabra lo que Dios quiere hacer. Por eso, para saber lo que Dios quiere para nuestras vidas, necesitamos estar en lo secreto de la intimidad, lo que siempre hablamos y mencionamos. Y creo que en este tiempo más que nunca, y cada día más. Yo quisiera cerrar por ahí con una palabra que también relacionándolo, ¿no? Que se encuentra en el libro de Jeremías. Si bien cuando usted lee todo el capítulo hace referencia, bueno, a los falsos profetas, ¿no? Que decían que estaban hablando en nombre de Dios, que Dios le había dicho cuando Dios no había dicho nada. Y ahí Dios les dice que son mentirosos y un par de cosas más. Ustedes pueden leerlo tranquilo. Jeremías capítulo 23. Pero relacionándolo también con este tiempo, ¿no? Y con la palabra de Dios que también nos advierte que se levantarán falsos profetas y maestros, ¿no? Que dirán cosas. Y hoy escuchamos en día un montón de cosas que a veces genera confusión, ¿no? Y que pareciera que uno tiene la verdad y que el otro no, y que este sí tiene la verdad y el otro no, y cuántas cosas. Pero por eso qué importante es, como decía Pablo, de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, ¿sí? Para saber cuál es realmente la voluntad de Dios. Y en Jeremías 23:18, Jeremías le habla al pueblo. No quiero sacar nada de contexto, ¿sí? Pero quiero leer solamente el versículo 18 del capítulo 23. Y Jeremías dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y esto reflexionaba mucho en mi corazón, ¿no? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? El Señor llevándome a que en el secreto
sí, estando en el secreto con Él, podremos oír y escuchar y Él nos mostrará realmente su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Y quien estuvo atento a su palabra y la oyó. Oírla, pero también ponerla por obra. Por eso, hermanos, que de manera muy breve, sí, por ahí no es una enseñanza, sino algo que podamos reflexionar por muchas cosas y cuestiones que están sucediendo en este tiempo, en esta época, de no conformarnos, ¿sí?, con las cosas que no son de Dios y que no agradan a Dios. No entrar en ese estado, ni tampoco, ¿cómo decirle? No habrá confusión en nuestras vidas, ¿sí?, si nosotros estamos realmente fundamentados y basados en su palabra. Si realmente en nosotros hay una búsqueda y donde el Espíritu Santo nos guía y nos da ese discernimiento. Como dice su palabra, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Y eso creo que es lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, noche, de que cada día nuestra mente sea renovada en su palabra, que sean sus pensamientos en nosotros, ¿sí?, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque no trato de asustar ni de meter miedo, ¿sí? Pero habrá decisiones que tomar y cosas que hacer. Y tenemos que hacerlo con la guía y bajo la dirección del Espíritu Santo, guiado por su palabra. Entonces tendremos seguridad y estaremos tranquilos, confiados y seguros, ¿sí?, de lo que estamos haciendo, porque Dios nos está diciendo qué hacer. Estar en lo secreto y en la intimidad con Dios. Eso va a hacer que podamos conocer realmente su voluntad para todas las áreas de nuestra vida y para todo lo que de aquí en adelante sucedan o puedan venir, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que quería compartirles en esta tarde de manera quizás muy breve. Espero haber sido clara. Sé que Dios seguirá revelando y trayendo luz en cuanto a esta palabra, porque si por algo puso en mi corazón es porque así lo quiso el Señor. Que Dios lo bendiga y oramos, ¿sí? Oramos para que el Señor nos ayude, pedirle que Él siga hablando cada día en nuestras vidas. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia, por tus bondades. En esta tarde, Señor, queremos alabarte y bendecirte sobre todas las cosas. Pero darte gracias por esta tu palabra, Señor. Y no queremos conformarnos a este siglo o a esta época o a las cosas que sucedan, que sabemos que no vienen de ti, no provienen de ti y que no son agradables a ti. Queremos vivir conforme a tu voluntad, a lo que tú nos has dejado, esos principios que tú nos has dejado en tu palabra, de cómo vivir, buscándote cada día, Señor, en la intimidad, en lo secreto, en esa relación, en esa comunión contigo, no descuidando esa parte tan fundamental para nuestras vidas, que es el hablar contigo y el escucharte hablar. El escuchar y saber tu propósito y tu voluntad. Que en cada decisión y en todo lo que hagamos, en todas las áreas de nuestra vida, tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo nos ayude. Somos dependientes de ti y te necesitamos, Señor. Te damos gracias, bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde, renueva y fortalece a cada uno de ellos, Señor, y que tu palabra siga obrando, siga transformando y siga siendo revelada en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Un abrazo grande para todos.